Muy bien, pues vamos a la única ponencia de la jornada. Bueno, señalar que hubo un llamamiento de la Federación Española de Fibrosis Quística para el apoyo de este proyecto y por parte de Euskadi se donaron 10.000 euros dentro de los 100.000 que era el objetivo por parte de la Federación Española. Entonces, ya sabéis que intentamos, en la medida de lo posible, dentro de los limitados recursos que tenemos, el apoyar toda investigación que, en principio, que creemos que puede tener pues un futuro inmediato. Y vamos ahora tenemos también otros investigadores aquí en nuestra sala. Tenemos a Andoni Ramírez, tenemos a Idoia, tenemos a Leire. En principio Andoni es profesor agregado del Departamento de Inmunología, Microbiología y Parasitología de la Universidad del País Vasco. Hemos tenido contacto recientemente, esperamos que ese contacto vaya fructificando en otra serie de estudios, en otra serie de apoyos, en otra serie de sinergias con la UPV y pues adelante. Por darnos la oportunidad de presentarnos prácticamente y lo que hacemos en nuestro pequeño grupo aquí en la universidad, a 10 minutos de aquí, y que creo que puede ser interesante para que los pacientes conozcan que aquí en nuestra universidad pública hay pequeños grupos, no somos nosotros solos, pero nosotros también pues intentamos aportar lo que podemos a avanzar en este problema. Bien, no vemos en la pantalla. ¿Tengo que hacer algo? Pues esperar. Esperar. Bueno, sin más, pues lo que voy a hacer es empezar a presentarnos un poquito. Luego veis las fotos, porque la siguiente diapositiva estaba en las fotos de las que estamos aquí y alguno más. En realidad somos del Departamento de Inmunología, Microbiología y Parasitología de la universidad y somos un grupo relativamente pequeño, lo digo, somos 2 investigadores principales, como quien dice, Aitor y yo, y tenemos otras 3 personas que han presentado ya sus tesis doctorales, que están en proceso de estabilización en la universidad, y una tercera que, si hay suerte, intentaremos retenerla y si no, tendrá que ir donde uno de nuestros colaboradores a Alemania a hacer un poquito más de experiencia y a ver si puede venir más adelante. Tenemos también en marcha 8 tesis doctorales, de 6 están en nuestro departamento y 2 están en colaboración con una empresa de Zamudio. Intentamos tener sinergias, eso, pues, tanto con fundaciones como con empresas, en la medida de lo que podemos. Por otro lado, pues los resultados que vamos obteniendo, los resultados que vamos obteniendo los queremos, bueno, vamos a ver las fotos para que nos conozcáis. Eso, aquí estamos nosotros 2, las 3 doctoras y las 6 personas que están haciendo la tesis doctoral, y estas 2 no tienen foto porque no la tenía, como están en la empresa, no podía sacarles foto. En realidad, tenemos varias líneas de investigación. La que más relacionada está con la fibrosis quística es este hongo raro del que luego vamos a hablar. Trabajamos sobre todo con hongos microscópicos. Aspergillus quizás sea más conocido. También hacemos algo con fibrosis, pero más estamos centrados en la respuesta inmunológica, en la respuesta inmune frente a Aspergillus, y también con el hongo cándida, que también es bastante conocido en fibrosis, pero en este caso lo relacionamos más con su patología y una línea interesante que tenemos en relación de si puede causar cáncer también. Pero bueno, vamos a lo que nos centramos en lo de fibrosis. En la línea de fibrosis tenemos colaboradores a nivel mundial, pero principalmente los más importantes los tenemos pues la empresa de Zamudio en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, en Francia, en Berlín y más exótico en Río de Janeiro, en Brasil. Y como decía, intentamos presentar los resultados a la sociedad. Pues como hemos visto, todos los grupos, toda la gente que pasó por aquí intenta estar en contacto con todo el mundo, dar a conocer lo que hace, que es lo más bonito, que la gente nos conozca, pero claro, a nosotros se nos mide por producción científica. Entonces, bueno, pues intentamos publicar todo lo que podemos, que al final es lo que tenemos que hacer, y dar a la comunidad científica nuestros datos para que, si otros tienen más medios, avancen más rápido o lo que se pueda. Y estamos en asociaciones tanto nacionales como internacionales de microbiología,
hematología, inmunología, y relacionado con la fibrosis quística, pues formamos parte del grupo de trabajo de infecciones fúngicas en fibrosis quística. Bien, esto es un poquito para que nos fuéramos conociendo, y ahora voy a hacer una pequeña introducción de los hongos en fibrosis quística, que son un poco desconocidos o menos que las bacterias, y luego lo que nosotros estamos haciendo, estamos intentando llevar a cabo, ¿no? No voy a entrar en detalle en la fibrosis, porque cualquiera de los que estáis aquí o nos seguís por streaming podréis darme a mí una masterclass de lo que es la fibrosis quística prácticamente, pero sabemos que como consecuencia de la enfermedad se produce más moco y más viscoso, y se forma una especie de medio de cultivo donde los microorganismos en general pues pueden colonizar y sobrevivir y causar problemas, ¿no? En realidad, siempre se les ha dado mucha más importancia a las bacterias, ¿no? Todos tenemos en la cabeza nombres de Pseudomonas, Staphylococcus, Streptococcus, Haemophilus, Burkholderia, y se estudia mucho porque es cierto que son las más importantes, las que más problemas causan, pero cada vez hay más artículos, más grupos de investigación, más investigaciones científicas que nos vienen a decir que los hongos están también presentes y pueden causar también problemas. No hay una evidencia científica que a día de hoy podamos decir los hongos, simplemente su presencia perjudica la función pulmonar. No, hay cada vez más artículos que nos llevan hacia ahí, pero hasta ahora se han centrado mucho más en las bacterias, y ahora es cuando empezamos a tener un poquito más de evidencia de que esto también puede ser debido a la presencia de estos hongos, ¿vale? Vamos a presentar algunos de ellos para luego centrarnos en el que nosotros más estamos trabajando. Cándida, que es los hongos en general, muy burdamente, muy simplemente, se pueden dividir en las levaduras, que son las que tienen esta morfología redondita, como si fueran huevitos pequeños que se van multiplicando, y otros que son filamentosos. Bien, pues el más común en los pacientes de fibrosis quística es el hongo Cándida, que según los estudios pues varía mucho, ¿vale? Pero entre el 30 al casi 80% de los pacientes pueden estar al menos colonizados por este hongo. Por el otro lado tenemos los hongos filamentosos. Algunos son bastante conocidos. El más frecuente de ellos es Aspergillus, el género Aspergillus. En este caso, también un alto porcentaje de los pacientes pueden estar colonizados. Y, como os decía, la mera presencia en sí no podemos decir a día de hoy que sea un detonante de que vaya a empeorar la salud, pero puede derivar en problemas, como en este caso, este hongo puede derivar en problemas alérgicos, de aspergilosis broncopulmonar alérgica, o infección crónica, o incluso invasiva. Pero esto ya ocurre más en un pequeño porcentaje en los trasplantados que sufren problemas de inmunodepresión. Vale, estos hongos, como se ve, lo que decía, son filamentosos. Aquí podemos observar los filamentos que denominamos hifas, ¿no?, que crecen de esta forma para invadir tejidos. Aquí vemos, por microscopía electrónica, una espora, que son las bolitas que secretan para dispersarse, y como cuando ya pasa un tiempo empiezan a generar la hifa, los filamentos estos. Bien. Otros hongos filamentosos que están creciendo en importancia en los últimos años pues son los géneros Penicillium, género Exophiala, que prácticamente no aparecían hace unos años y que están creciendo en importancia. Ya llevan 12-20% de los pacientes según los estudios. Pero nosotros nos centramos en el que es el segundo en importancia, ¿vale? De los filamentosos, Aspergillus el primero, pero Scedosporium y Lomentospora, los géneros que se agrupan normalmente porque son muy similares, aparecen como en segundo lugar de prevalencia. Y nosotros nos interesamos en esto porque el hongo tiene varias características. Nosotros estudiábamos hongos, tanto levaduras como filamentosos, su capacidad para infectar, pero este tenía varias características que nos llamaban la atención, ¿no? Principalmente que es un hongo muy resistente. Hablábamos antes del problema de las bacterias multiresistentes, pues el hongo Lomentospora prolificans, una de las especies, es multiresistente a todos los antifúngicos que hay. Si tienes Lomentospora y hay que erradicarla, no hay medios. Se utilizan antifúngicos, se puede controlar un poco, pero tiene una resistencia innata. Además, nos llamaba mucho la atención, que es lo que nos hizo meternos en fibrosis, que este hongo es bastante raro o muy raro en la población normal, y sin embargo en
es más importante en pacientes inmunodeprimidos, pero los pacientes que sufren fibrosis quística no están realmente inmunodeprimidos, el sistema inmunológico está bien. Y, sin embargo, los porcentajes de, digamos, colonización, de presencia del hongo son bastante elevados, un 30% más o menos hablan algunos estudios. Entonces, esto nos hizo, algo pasa en este ecosistema que sería el pulmón de estos pacientes con fibrosis quística, ese moco que se secreta, que parece que este hongo es ideal para crecer allí, algo hay. Entonces, ahí nos hizo entrar e interesarnos en esta enfermedad, ¿vale? De hecho, hay hipótesis de ciertos autores que relacionan que este hongo vive o sobrevive bastante bien a baja concentración de oxígeno, a alta concentración de sales, a alta presión osmótica, que pueden ser condiciones que generan ese moco que se secreta en el pulmón de estos pacientes. Entonces, era interesante para nosotros, nos metimos ahí y hay que tener en cuenta que también es un factor a considerar a la hora de hacer un trasplante de pulmón, precisamente porque eso va a conllevar un periodo de inmunodepresión que, si se tiene el hongo, puede dar muchos problemas, ¿vale? Entonces, era muy interesante. En cuanto a los hongos, tenemos que tener también en cuenta que se adquieren o colonizan a edades tempranas. Estamos hablando, como tenemos ahí, más o menos entre los 12, 14, 15 años, dependiendo del hongo, es lo que hablan los estudios. Son edades tempranas, pero a la vez, cuando se presentan los estudios, se habla de que son colonizadores tardíos. ¿Por qué? Porque se comparan con las bacterias. Claro, las bacterias colonizan desde muy temprana edad y un poquito por detrás, pues eso, cerca de la adolescencia, aparecerían los hongos. Esto es lo que hace que haya también hipótesis que digan, es que derivado de los tratamientos antibióticos, como se elimina competencia, pues aparecen los hongos. O otras teorías que dicen, las bacterias también modificarán ese ecosistema que es el pulmón del paciente con fibrosis quística y eso igual favorece a que aparezcan estos hongos, ¿vale? Entonces, otros simplemente lo relacionan con que los niños pasan mucho tiempo en el exterior, jugando con la tierra, con cosas donde suelen habitar los hongos. Bien, el diagnóstico todavía, para los que investigamos, que manejamos técnicas muy moleculares, muy precisas, para nosotros lo llamamos como que se utilizan métodos microbiológicos convencionales, muy tradicionales, ¿vale? Se realiza el cultivo del esputo o del lavado bronquialveolar, se cultiva en medios preparados para que crezcan los hongos y depende de lo que crezca, pues eso será lo que hay en el pulmón. ¿Qué ocurre? Que esto ha hecho que es un método que se pueden utilizar diferentes medios y está, digamos, poco estandarizado. No quiero decir que cada hospital no lo tenga estandarizado, lo tiene perfectamente estandarizado, pero igual en Alemania utilizan otros medios, otras incubaciones, en Estados Unidos otras, y esto hace que sea difícil poner en común todos los resultados. Además, en relación a los hongos, es importante tener en cuenta que, claro, si no usamos un medio específico para que crezcan los hongos, incluso algunas especies de hongos, las bacterias crecen mucho más rápidos. En cuanto a los hongos, las levaduras crecen mucho más rápido que a los filamentosos. Entonces, podemos dejar de detectar a hongos que crecen muy lento. Claro, ¿qué ocurre? Que ahí es donde llega la duda. Los últimos trabajos, los últimos años, vienen diciendo cada vez tienen más importancia estos hongos. Vale, pero ¿esto por qué ocurre? Porque cada vez colonizan más los hongos a estos pacientes o porque cada vez los estamos detectando mejor, porque estamos utilizando medios de cultivo específicos para que crezca cada uno de los hongos. Antes igual no llegábamos a detectar ese que crecía tan lento. ¿Vale? Scedosporium, para que crezca bien, igual requiere una semana. Cándida en 24 horas lo tenemos. Entonces, si nosotros sacamos la placa a las 24 horas, no sabemos si hay Scedosporium, por ejemplo. ¿Vale? Es un ejemplo. Bien, hoy en día también hay técnicas moleculares, pero en la mayoría de los casos esas técnicas moleculares se basan en identificar muy bien, o sea, perfectamente lo que ha crecido en la placa. Es decir, están basados todavía en cultivos. Se crece en el medio de cultivo y de lo que ha crecido, además de mirarlo al microscopio, que es el método más tradicional, e intentar saber qué hongo es, lo que se hace es extraer un poquito del material genético y secuenciarlo y decir, vale, pues no, este es el hongo, ya no hay duda ninguna. Entonces, son muy buenos, pero son prácticamente complementarios o terminan de identificar perfectamente lo que hemos visto con el microscopio. Y son bastante interesantes los métodos inmunológicos, ¿vale? Los inmunodiagnósticos,
Sí, los métodos de inmunodiagnosis. En realidad, en estos no hace falta cultivo. Cogemos la muestra y la muestra la analizamos. Puede ser o el lavado bronquialular o suero del paciente, hay distintos tipos de muestra. Y en estos hay dos tipos de análisis. En uno podemos detectar los antígenos, lo que llamamos moléculas del hongo, vamos a decir. Es decir, si el hongo está presente en el pulmón, seguramente estará secretando, normalmente son componentes de la pared que se van soltando y que nosotros los intentamos detectar. Vale, ¿qué ocurre con estos antígenos de la pared? Que no suelen ser específicos de cada especie. Entonces, podemos detectar que hay hongo, pero va a ser más difícil saber cuál es la especie que está. Además, de Aspergillus hay, de Cándida hay, que son los más frecuentes, pero donde nosotros veíamos el agujero es ya el siguiente, que no es nada desdeñable, que estábamos hablando de casi un 30% de los pacientes, no hay nada, ¿vale? No hay forma de detectar así el hongo. Y además, en estos métodos, que detectes el hongo no significa que haya infección tampoco. Puede ser que en ese momento esté el hongo, que haya una colonización transitoria, ¿no? Que se ha respirado en ese momento y luego va a desaparecer. Entonces, bueno, tiene ventajas y desventajas. Y nosotros nos hemos... Bueno, ya es un pequeño spoiler también. Nosotros estamos centrados en desarrollar sistemas de diagnóstico, ¿no? Nos hemos centrado un poco más en los que tomamos la muestra y en esa muestra no detectamos el hongo, sino que lo que hacemos es, todos sabemos que cuando somos infectados, cuando entra un microorganismo en el cuerpo, nosotros respondemos. Generamos células específicas, moléculas, sintetizamos, y entre las moléculas específicas generamos anticuerpos específicos. Entonces, nosotros, mediante estos sistemas, lo que es vamos a detectar si el paciente ha generado anticuerpos frente a ese hongo. Si ha generado anticuerpos, ya alguna relación ha tenido con el hongo. Y si encima esos anticuerpos están a mucha concentración, seguramente está infectado, ¿vale? No vale con que esté una pequeña colonización. Si has generado muchos anticuerpos, ya empezamos a poder diferenciar un poquito entre colonización transitoria, que igual no pasa nada, o que algo más está pasando, porque el paciente está generando muchos anticuerpos frente a eso, ¿vale? Entonces, nos encontramos en la misma situación. Frente a Aspergillus, frente a Cándida, hay sistemas para hacer eso. Frente a Pseudosporium, nada. Y de hecho, frente a Aspergillus, que esto es una cosa que también tenemos que trabajar, ya hay bastantes autores que dicen, sí, hay sistemas de detección de anticuerpos, pero es que los pacientes que padecen fibrosis quística no funcionan de la misma manera en este sentido. O sea, ya de base se ha observado que producen más anticuerpos, o sea, que tienen unos niveles de base de anticuerpos más altos. Entonces, aunque los sistemas que hay valdrían, deberían estandarizarse o deberían estudiarse bien en este grupo de pacientes, porque los límites que hay para considerar positivo o negativo deberían variar, ¿vale? O sea que ya hay otro problema ahí. Entonces, nosotros con la experiencia que teníamos, y ahora voy un poquito a lo que nosotros ya particularmente hacemos, intentamos desarrollar sistemas de diagnóstico basados en esto, en la detección de anticuerpos, utilizando distintos extractos del hongo e intentando identificar dianas mucho más específicas, proteínas muy concretas. Vale, nos hemos centrado, como decía, en detectar los anticuerpos, ¿vale? La respuesta del paciente. Y lo estamos haciendo hasta ahora en suero. O sea, coger un poco sangre, un poquito sangre, y de ahí el suero utilizarlo, a ver si ahí hay anticuerpos. Bien, en el primero de los estudios que hicimos hace unos años, lo publicamos hace 3 añitos, lo primero que necesitábamos era pues, las muestras del paciente. Ahí es donde nosotros tenemos mucha carencia, nosotros hacemos investigación básica, que luego la intentaremos aplicar o no, pero nos falta muchas veces ese contacto con los clínicos, que bueno, lo hemos conseguido gracias a ciertos colaboradores, como os decía, de Alemania, de Francia y del Vall d'Hebron y demás. Bueno, pues conseguimos muestras, por fin, de suero. Y los clasificamos en 3 tipos de pacientes. Todos tenían fibrosis quística, pero unos tenían Pseudosporium, se les había detectado, otros tenían Aspergillus y otros no tenían ninguno de esos dos. ¿Vale? Incluimos Aspergillus porque es un hongo que se puede confundir, como son filamentosos los dos, se puede confundir con Pseudosporium. Entonces, a ver si, no solo si detectábamos si tiene Pseudosporium, sino si no mezclábamos, ¿vale? Si no identificábamos mal. Entonces, lo dividimos en 3 grupos. Y lo que os decía, pues cogimos nuestro hongo, eso ya en nuestro laboratorio de microbiología de la universidad, e hicimos distintos tipos de extractos de las proteínas que tiene el hongo. Y cogimos 5 sueros de cada grupo y dijimos, a ver si hay más niveles de anticuerpo frente a este extracto,
A ver si hay anticuerpos frente a ese extracto, más en los pacientes de Scedosporium que en los otros. Y efectivamente, no sé si veis aquí, son las 4 gráficas, son cada uno de los extractos, y el primero de los grupos es el grupo de los pacientes que tenían Scedosporium. Y todos, cada puntito sería como una muestra de un paciente, todos daban por encima de los otros. Es decir, este extracto en realidad funciona con esta técnica, es una técnica de ELISA típica, y funciona, parece que diferencia de los otros dos. Teníamos que elegir uno de los extractos, no podemos trabajar con todos a la vez. Esto era para ver qué tipo de extracto nos iba a funcionar. Parecía que todos funcionaban bien, pero nos quedamos con el primero, porque no había ningún tipo de solapamiento. Y dijimos, venga, pues ahora ya no solo con 5 pacientes, vamos con todo lo que tenemos. Y en ese momento, todos los sueros que teníamos eran 212. Y hicimos ya un estudio con todos ellos y aquí se ve el resultado. Pues todos estos son los que tenían Scedosporium y estos los que no. Estos tenían Aspergillus y estos no tenían ninguno de los dos. Como veis, todos están con niveles de anticuerpos por debajo de los que tenían Scedosporium. Es decir, nuestro sistema detectaba bastante bien esos anticuerpos y éramos capaces de diferenciar los pacientes que tenían de los que no tenían. Vale, no vamos a hablar de datos, pero sensibilidades, especificidades, cosas que se utilizan para validar estos sistemas, muy buenos, comparables a algunos comerciales de Aspergillus. ¿Vale? Además, este sistema, que es mediante ELISA, no solo es si es positivo o negativo, sino que permite cuantificar, saber si hay mucho o poco, más o menos la concentración. Y esto también es interesante para poder evaluar la evolución del paciente y que no siempre, si por ejemplo está colonizado por el hongo, que no siempre haya que andar sacando esputo, lavado bronquialveolar, que puede ser más invasivo, sino que midiendo el suero podemos ver la evolución de una manera más sencilla. ¿Vale? Además, luego ya voy a comentar cuáles son los siguientes pasos que tenemos en mente, pero uno de ellos es que no nos centremos solo en Scedosporium, sino que lo hagamos con otros hongos, Exophiala, Penicillium. Hemos empezado con algunos de ellos, Exophiala tenemos aquí, es muy preliminar todavía, pero haciendo más o menos el mismo proceso, conseguimos también diferenciar los que tienen Exophiala de los que no tienen. Así que se podría hacer en un futuro un sistema que detecte distintos tipos de hongos. Y no solo eso, ese era como lo primero que hicimos, pero esto nos llevó a un segundo estudio que era, vale, este sistema está bien, pero este sistema requiere un trabajo bastante especializado, una persona que sepa trabajar muy bien y lleva bastantes horas de trabajo, pues puede ser entre 7 y casi un día entero, casi 24 horas, depende de las incubaciones. Entonces decíamos, está bien y se puede hacer en un laboratorio, pero en un laboratorio especializado. Quizás lo que debemos hacer es desarrollar algo que sea más rápido y más sencillo. Algo, como decíamos, como si fuera un sistema tipo de detección de embarazo o si estás infectado por el coronavirus, ¿no? Algo que sea una tira donde tengamos el extracto, lo incubemos en distintos líquidos y nos dé una señal, positivo o negativo. No podremos cuantificar, pero sí podemos decir es positivo o es negativo. Pues venga, nos pusimos en contacto con la empresa con la que colaboramos, Zamudio y MG Pharma, por hacer un poco de publicidad, ¿no? Y ellos tienen unos robots donde ponen pues, el extracto, nuestro extracto, lo van poniendo en microgotas y construimos como una especie de tiras que lo que nos permitían es, frente a esto que sería el anterior, como si fuera un protocolo resumido, entre 5 y 17 horas, el rápido es una pequeña tira donde están nuestro extracto fijado y un control, y en 12-15 minutos pues conseguimos un resultado. El de arriba, que es el control, siempre tiene que salir y los otros dos, cuando dan positivo, el paciente es positivo y cuando dan negativo, pues negativo, ¿vale? Sin más. Y si solo sale uno, es negativo también. Bien, pues haciendo esto dijimos, bueno, aparentemente está bien, pero seguramente al ser tan pequeño, al ser las incubaciones tan rápidas, igual hemos perdido sensibilidad, especificidad, algo bajan los datos, pero los datos siguen siendo muy buenos, ¿vale? He marcado aquí uno porque me parece muy interesante. Tratándose de un test rápido que se podría aplicar en 12-15 minutos en una enfermera haciéndolo en las incubaciones con la tira, estamos hablando, ese dato es valor predictivo negativo. Quiere decir que, imaginaos que vais yendo a las consultas y en principio sois negativos. Mientras siga dando negativo,
ese valor quiere decir casi con un 100%, con un 97% de probabilidad que efectivamente sois negativos, que no hay que preocuparse más por este hongo, ¿vale? Ya cuando dé positivo habría que mirar a ver si realmente es positivo o no, pero hay un 97% de probabilidades que si sigue dando negativo es que no hay problema, no tenéis el hongo, ¿vale? O sea, eso es un dato muy interesante. Bien, además queríamos saber si este sistema interactuaba o tenía alguna relación con algún otro parámetro dato clínico de los pacientes. Teníamos muchos datos y lo analizábamos con el sexo, con la edad, con el tipo de mutación, con la presencia de otros microorganismos y casi no tuvimos relación con ninguno más que con la presencia de algunos microorganismos, pero que la presencia de Pseudosporium se está describiendo que puede tener también relación con la presencia o ausencia de otras bacterias. Entonces, bueno, no tenemos tiempo para entrar ahí, pero es lo que nos dio. Pero en principio con el resto de parámetros clínicos no había interferencia. Y lo último, porque es lo que nos va a costar más hacerlo, pero en realidad llevamos tanto tiempo como con lo otro, lo que pasa es que lo estamos poco a poco desarrollando, es, vale, estos sistemas están muy bien, pero además creemos realmente que los podemos mejorar de una forma. En vez de utilizar todas las proteínas de ese extracto seleccionar las que realmente detectan los anticuerpos específicamente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay otras proteínas que pueden ser compartidas con otros hongos, con otros microorganismos y que nos den falsos positivos, que haya como reactividad cruzada o así. No, pues de todas ellas vamos a coger, yo qué sé, 3, 4, 5, que sabemos que reaccionan frente a los anticuerpos de los pacientes y solo utilizamos esas y así no hay más interferencias. Entonces vamos a buscar esas. ¿Qué hicimos? Cogimos el extracto de nuestras proteínas y esto, aunque parece una locura, ahora os explico un poquito cómo es. Tenemos todo el extracto de proteínas y los separamos en una técnica que se llama electroforesis bidimensional. Las separamos en un campo eléctrico por carga y por tamaño. Y cada uno de estos puntitos que hay aquí, que es una locura, es un análisis de imagen, son igual 400, 500 puntos, cada uno de estos puntitos es una proteína. Las pasamos a una membrana y esa membrana la incubamos con el suero del paciente. ¿Para qué? Si hay anticuerpos, esos anticuerpos se unirán a ese puntito y veremos puntitos de señal, que es lo que vemos en las otras, ¿vale? Cada puntito negro, cada cosita de estas, es una proteína que está reconocida por anticuerpos del paciente. Entonces nosotros decíamos, los que a nosotros nos interesan realmente son los que detectan los pacientes que tienen Pseudosporium, pero que no los detectan ni los que no tienen ninguno de los dos, ni los que tienen Aspergillus. Entonces fuimos a identificar estos puntitos, estas proteínas. Esto lo hicimos con los pacientes que tenían fibrosis quística y como siempre está la duda de si es una colonización o una infección y que también nos interesarían tener casos de infecciones serias, claro, para poder detectarlas lo mejor posible, esto en humanos no podríamos conseguirlo, infectamos ratones también, ¿vale? Una infección diseminada. Y hicimos lo mismo con sueros de ratones realmente infectados. Entonces, nos pasaba lo mismo, aquí había una reacción muy fuerte y otros puntitos por aquí abajo, que los identificamos. Es otra técnica, espectrometría de masas, una lista de proteínas, en el caso de los ratones, otra lista de proteínas, y procedimos al análisis. Venga, pues ya sabemos cuáles son las proteínas, pero ¿qué sabemos de ellas? Pues dónde están en el hongo, en qué procesos toman parte, ¿están presentes también en otros hongos o están presentes en el ser humano también? ¿O qué parecido tienen con proteínas de otros hongos del ser humano? Bueno, pues venga, analizamos todo eso y al final seleccionamos unas cuantas. Perdón. Seleccionamos unas cuantas de estas y las purificamos. Aquí ya, si veis, ya solo hay, en cada caso, una bandita, que es la proteína que hemos seleccionado y purificado. Entonces ya dijimos, pues ahora individualmente las volvemos a probar con sueros. Venga, pues las ponemos y aquí está cada una de ellas y en este lado está cada calle vertical, sería como el paciente de un suero y aquí de los que no tienen Pseudosporium. Y algunas de ellas, como veis, fijaos en esta tercera, por ejemplo, da señal en casi todos. O sea, casi todos los pacientes que tienen Pseudosporium que hemos probado en este ensayo dan la señal y los que no lo tienen no la dan. ¿Vale? O sea, sería un buen marcador. Entonces, de ahí hemos sacado ya varias de estas proteínas y el siguiente paso, y con esto es con lo que voy a terminar la charla, es eso, cogerlas, purificarlas y empezar a probarlas en un sistema rápido, tipo el que os he presentado antes, con el extracto total, esperando que de esta forma los resultados sean todavía mejores. Igual un ELISA también.
Bien, entonces, las conclusiones que quiero que saquemos de lo que os he contado, pues que existe una necesidad de herramientas para la detección de hongos en pacientes de fibrosis quística y en el resto de pacientes también. Ha salido una lista de hongos prioritarios de la Organización Mundial de la Salud el año pasado. Los hongos están creciendo en importancia en general, como insisto, en fibrosis quística y en otro tipo de pacientes, y tenemos muy pocas herramientas, tanto de diagnóstico como de tratamiento para acabar con ellos. Nosotros, en nuestro granito de arena, que es con lo que sabemos intentar mejorar los sistemas de diagnóstico, nos hemos centrado en un hongo del que no había prácticamente nada para diagnosticar, que no fuera el método tradicional. Y hemos desarrollado un sistema de ELISA, como os he presentado antes, un sistema que nos permite cuantificar los anticuerpos. Y otro, más rápido, de 12-15 minutos, para saber si es positivo o negativo. Y es importante que tengamos en cuenta que todavía habría un campo de mejora bastante importante si nosotros conseguimos que estas proteínas las podamos utilizar de manera individualizada o en pequeños grupos, usando 3 o 4 y haciendo el análisis que tendremos que hacer más adelante. Entonces, también os quiero presentar lo que tenemos pensado para los próximos meses, años, depende lo rápido que vayamos o que no, porque esto siempre va un poquito lento y es... En primer lugar, una idea que tenemos en la cabeza y que esto lo vamos a hacer sí o sí, probablemente si se va a Alemania Leire, que está aquí, sea lo que vayamos a hacer ya, que es la tira rápida de 12-15 minutos, en vez de probarla con suero, o en vez de utilizarla con suero, hemos hecho algunas pruebitas que nos dicen que directamente con la sangre un poco diluida valdría. Claro, esto sería ideal, porque sería hacer como los pacientes que tienen diabetes, pincharse un poquito, un prick, y con una gotita nos serviría, ¿vale? No habría que hacer una extracción de sangre ni nada así. Entonces sería rápido y se podría hacer en una consulta de manera pues fácil y sencilla. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos pendientes. Otra es un estudio multicéntrico. Claro, no sé si alguna pregunta, si me vais a hacer alguna pregunta, y si alguna va a ser, pero ¿y esto se puede comercializar? No, tal. Es complicado, es un hongo raro en una enfermedad rara que interesa poco a las farmacéuticas entonces es complicado y si en algún caso pasa a ese paso, a esa fase, pasará por crear un poco esa necesidad, por demostrar que en realidad es válido. Y esto lo queremos hacer con nuestros colaboradores y alguno más que consigamos, hacer un estudio que denominamos multicéntrico. Es decir, nosotros mandar estas tiras a varios hospitales que sabemos que están interesados, pues 5 o 6, los hospitales que sean, que lo prueben, que vean que puede ser eficaz y a ver ellos si hacemos una publicación en conjunta, si la gente va viendo que esto puede tener un interés para todos. Vale, entonces un estudio multicéntrico queremos hacer. Queremos hacer la optimización del test rápido con las proteínas que hemos identificado individualmente y además, otra cosa que tenemos en la cabeza es lo que os comentaba. Esas tiras, donde hemos puesto los puntitos del extracto de Scedosporium, en realidad lo que queremos hacer es poner puntos también de Aspergillus, de Xofiala y que en una misma tira podamos detectar varios hongos simultáneamente, lo cual sería ya ideal, ¿no? Y finalmente, en realidad no es que sean próximos pasos, sino que lo estamos haciendo también, pero todo no podíamos presentar aquí en el tiempo que teníamos. En realidad también estamos interesados, lo que os decía, en saber cómo el hongo o por qué el hongo se adapta también a este ecosistema, que es el pulmón de fibrosis quística, sus factores de virulencia y cómo funciona, ¿no? Entonces, estamos trabajando con distintas líneas celulares, con organoides y por ahí y alteraciones genéticas del hongo, mutándole algunos genes. Entonces, es otra línea que tenemos de investigación, también relacionada con la fibrosis quística, pero bueno, igual menos aplicada, que también tiene mucho interés, ¿vale? Y nada, con esto simplemente lo que quiero es agradeceros. En realidad ahí pongo los aplausos que son para vosotros por aguantarme, pues, y a los que están en streaming también. Y ya si me hacéis el último favor, si a alguno le gustan las redes sociales, que nos siga, así podéis seguirnos las publicaciones que vamos haciendo, o cuando vamos a congresos, o todo. También algunas bromitas ponemos de vez en cuando en las redes sociales. Entonces, nada, pues agradeceros a vosotros, a la Fundación en general, por darnos la oportunidad de estar aquí y muchas gracias. Eskerrik asko.
Bueno, Andoni, muchísimas gracias por tu charla. Bueno, obviamente es una felicitación por las líneas de investigaciones que estás llevando, no solo a ti, sino a Idoia Leire y a todos los que estáis dentro de este grupo. A mí me surge una pregunta y es si realmente el estamento médico tiene conciencia o crees que tiene la suficiente conciencia sobre la importancia de estos hongos en tema de fibrosis quística. Bueno, antes iba a hacerte otra pregunta, pero antes ya me la has dicho. Si quieres empezamos por eso, te la voy a... No, me has dicho la respuesta y es, efectivamente, estáis intentando desarrollar para varios hongos, que es una cosa fundamental, pero ya me has dicho que efectivamente ya estabais con esto. Sí, es una idea. Obviamente, pues es la segunda pregunta. Sí, creo que como sociedad en conjunto, así nos focalizamos en los médicos, no tenemos la conciencia real de la importancia que tienen estos microorganismos. Porque muchas veces, ya no solo en pacientes con fibrosis quística, cuando aparecen en inmunodeprimidos, por ejemplo, claro, gente que tiene cáncer o lo que sea, aparece el hongo y al final pueden morir debido a la infección, pero en realidad la idea es que muere de cáncer, ¿no? Pero igual no, o sea, igual ha sido debido a la infección. O sea, los hongos tienen una importancia mucho mayor de lo que nos creemos, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes con otro tipo de patología secundaria, que cuando aparecen encima son muy difíciles de tratar. Y cuando he hablado de los temas de diagnóstico, no he profundizado en ello, pero son muy difíciles de diagnosticar también, porque tienen sintomatología muy parecida a otro tipo de infecciones. Y siempre se va a pensar primero que si son virus, que si son bacterias, le tratamos con antibióticos. Y para cuando de verdad llegamos a darnos cuenta de que es un hongo, a veces es tarde y tenemos pocos recursos para tratarlos. Si es uno de este género, todavía más. Entonces, yo creo que sí que es verdad que hay poca conciencia, más que poca conciencia, también poca especialización en este área, ¿no? Hay mucha gente que estudia las bacterias, que hay que estudiarlas porque son importantes, más importantes, los virus también, y hay poca gente. Nosotros vamos a congresos de micología médica y son congresos a nivel mundial, y tampoco es que haya una afluencia masiva de médicos y demás, ¿vale? Entonces, dentro de los departamentos de microbiología, perdón, de los hospitales, hay gente buenísima, pero claro, sus principales... Es siempre un orden de prioridades, ¿no? Sus principales problemas son otros, claro. No son los hongos porque, pues eso, no aparecen tanto, aparecen ya en pacientes que no tienen mucha solución, pues eso, no hay la conciencia suficiente, creo, sí. Mira, una cosilla. En el último congreso que tuvimos de micología médica fue muy emotivo porque fue un paciente, era estadounidense creo, a contar su experiencia y a agradecer a los micólogos médicos porque sabía que era muy difícil, que había muy pocos, y él estaba vivo porque se le había conseguido tratar y se le había diagnosticado a tiempo y que sabía que eso no siempre ocurría. Y eso, o sea, la gente lo recibió muy, muy bien. No es común en un congreso que vaya el paciente a contar su caso. ¿Alguna pregunta más? Tenemos preguntas vía streaming, ¿vale? De gente que nos sigue. Por un lado me dicen felicitarte, Andoni, por tu investigación o por vuestra investigación, que también está aquí parte de tu equipo. Y pregunta, entiendo que es un proceso que puede aplicarse a muchos otros hongos. ¿Qué otros hongos estáis pensando en seleccionar? Perdón, vale. ¿Serían detecciones de grupos de hongos asociados a distintas enfermedades? Y luego comenta a ver si se puede colaborar y cómo. Sí, se podrían incluir otros hongos, sí, definitivamente. Nosotros estamos trabajando con el grupo de fibrosis quística pues porque tenían estas peculiaridades y además teníamos disponibilidad. Este hongo, como digo, con el que más estamos trabajando, este Osporion, es mucho más raro en el resto de la población. Por eso nos centrábamos más en fibrosis quística. ¿Qué pasa ahí? Y tenemos mucha más disponibilidad de muestras para poder analizar. Pero evidentemente, como he dicho antes, las pruebas sobre este grupo tendrían que ser independientes de las pruebas sobre otros grupos, porque la respuesta es diferente. Pero sí, se podría aplicar
a otro grupo de personas, a personas sanas, a personas inmunodeprimidas, por ejemplo. Sí, esto se puede aplicar a otros, pero claro, cada cohorte, como quien dice, cada grupo de pacientes tendríamos que analizarlo por separado. Entre los hongos que estamos pensando incluir, por supuesto, Aspergillus. Lo que pasa, ya hay kits para Aspergillus. Esto sería como mejorar el nuestro. Es incluir Aspergillus porque es mucho más abundante que el resto. Dudamos si incluir Cándida, porque de Cándida ya se sabe mucho, pero hemos empezado con Exofiala, que desde Alemania, desde los colaboradores de Alemania nos transmitieron que es un hongo que está creciendo mucho y que sería importante incluirlo. Y ya veremos si alguno más, pero yo creo que de momento con eso es más que suficiente. Y si se puede colaborar, sí, que nos escriban. Está puesto mi email, creo, en alguna diapositiva. Vaya. Entonces, que me escriban y nosotros estaríamos encantados de colaborar, que de hecho siempre estamos buscando colaboradores y a veces nos da rabia el tener, claro, cuando pongo el mapa aquí, antes lo comentaba, ¿no? Ponemos Río de Janeiro, Alemania, no sé qué, y no ponemos cruces, por ejemplo, ¿no? Y siendo el hospital de referencia de aquí. Entonces, sí, por favor, si alguien quiere colaborar, que nos escriba. De todas formas, eso es una cosa que ya sabes que estamos intentando poner por decirlo así, los cimientos para que obviamente cruces sea un elemento a tener en cuenta. ¿Alguna pregunta más? Osondo, eskerrik asko denoi. Honekin ja bukatzen dugu gaurko jardunaldia. Espero dugu zuen interesa eduki duzuela jardunaldi honetan, eta ikusiko gara hemendik 2 urtetara berriz, beti egiten dugun modura. Mila esker denoi, muchas gracias y nos vemos. Sí, simplemente agradecer a todos los equipos técnicos que han estado, obviamente a Viane, que es una de las almas mater, a todos los presentes aquí en la sala, a todos los que han estado vía streaming, a todos los ponentes y sus colaboradores, al equipo técnico que los tenemos allí, a los gallegos que siempre están echándonos una mano y que realmente es un auténtico privilegio tenerlos con nosotros. También, obviamente, al Hospital de Cruces y también al equipo técnico que desde arriba también está ayudando para que todo salga sin ningún problema. Eskerrik asko denoi, ánimo y venga, hay que seguir luchando.